El gobierno socialista es rehén de los separatistas catalanes. Al menos eso es lo que nos ha quedado claro este fin de semana a raíz de las declaraciones de algunos de los miembros del Ejecutivo. La sorpresa saltó el sábado, cuando la delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, se mostraba firmemente partidaria del indulto a los golpistas catalanes. Fíjense, el indulto, una medida de gracia que se aplica cuando el reo ya ha sido condenado. Ella debe ser que es consciente de que se trata de personas que son culpables y que por tanto serán condenadas y ya se anticipa para pedir ese indulto. Pero es que ayer domingo era la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, quien se mostraba partidaria de la excarcelación de los presos preventivos. En este caso, al contrario, antes de que se produzca el juicio. El caso es que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, terció, pero no para recriminar ni cuestionar las palabras de ninguna de sus compañeras, sino para decir que en todo caso se tratan de cuestiones humanitarias. Es decir, vino a decir algo así como que los jueces no están siendo humanos con estos reos, en fin, a los que se está investigando por el golpismo en Cataluña. Asuntos que no nos sorprenden, sobre todo cuando se producen en el momento en que el presidente del gobierno se encuentra en Quebec, un lugar emblemático para los separatistas catalanes, aunque no tenga nada que ver con Cataluña, y que es el escogido por el presidente Pedro Sánchez para hablar de una solución política en vez de una judicial. Y todo eso después de que la semana pasada, como recordarán, estuvimos hablando de que Ernest Maragall, el conseller de Esquerra Republicana, asegurase que la ministra Meritxell Batet le había prometido que el gobierno intercedería ante la Fiscalía por el tema de los apresados, investigados por este asunto del golpismo. Después de que el propio ministro de Exteriores, Josep Borrell, dijera aquello de que Cataluña es una nación y que él hubiera preferido que no estuvieran en prisión los preventivos. Y todo esto después de que hubiéramos visto directamente a Joan Tardá sin ningún rubor en el Congreso de los Diputados decirle claramente al presidente, a Pedro Sánchez, oiga, que como usted no presiona a la fiscal general para que retire la acusación de rebelión contra los acusados, nosotros no le apoyaremos en los presupuestos. Da la impresión de que esto es blanco y en botella. Da la impresión de que realmente estamos asistiendo a ese compromiso del gobierno socialista de pagar el peaje que le exigen los separatistas por mantener a Pedro Sánchez en el gobierno. Bueno, tendremos ocasión de ver lo que ocurre, aunque da la impresión de que está todo bastante claro, mientras que en el gobierno seguimos teniendo ministros que se meten en charcos. Ustedes recordarán que Maxim Huerta solamente duró 7 días, que Carmen Montón duró 3 meses, que luego Margarita Robles se metió en líos de los que parecía que se estaba salvando, y ahora tenemos otra ministra, la de Justicia, Dolores Delgado, que parece que tiene también serios problemas. Se la estaba investigando acerca de su presunta relación con el comisario Villarejo, ya saben, el policía de las cloacas del Estado que está detenido, está siendo investigado y que al parecer tiene anotaciones que indican que tuvo relaciones con Dolores Delgado cuando ella era fiscal de la Audiencia Nacional. Al principio ella lo negó todo, luego reconoció que sí, que quizás se habían visto en alguna ocasión, luego dijo que bueno, que puede haberse visto varias veces, pero que nunca tuvieron negocios de ningún tipo. Vale, pues hoy resulta que un medio de comunicación de información parlamentaria y política, Moncloa.com, publica unas grabaciones de audio en las que se acredita que ella estuvo en una comida en la que se reunió con Villarejo, estaba acompañada por Baltasar Garzón, en fin, asunto complicado sobre el que la ministra tendrá que dar explicaciones en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. Y justamente en el Congreso hemos visto hoy cómo la mesa no aceptaba esa triquiñuela que pretendía hacer el Gobierno para saltarse el control del Senado y poder tocar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La mesa no ha aceptado ese asunto, a pesar de que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, había sido amenazada por los socialistas diciéndole, cuidado, a ver si te vamos a reprobar. Ella ha dicho que la mesa del Congreso es un órgano independiente y constitucional y que por tanto no puede tolerar trampas parlamentarias de ningún tipo. En fin, asuntos todos ellos que debatimos esta noche en Distrito de Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Para analizar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables nos acompañan Javier García Isaac. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues un placer estar aquí con tan ilustre compañía. Gracias por acompañarnos. Francisco Trejo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias también por estar con nosotros. Alicia Rubio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches, encantada de volver. Bueno, así me gusta, encantados también. Miguel Ángel Recuenco, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. Todo bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Tenemos mucha tela que cortar hoy, ¿eh? La verdad es que sí. La verdad es que sí, porque parece mentira. La semana pasada ya pensábamos que todo este
tema de las hipotecas del gobierno de Pedro Sánchez con los separatistas estaba ya más que evidenciado. Bueno, pues tenía que llegar el fin de semana para remacharnos con el asunto. El tema que nos sorprendió realmente fue el sábado. Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, representante del PSC, en una entrevista con Catalunya Radio, mostrándose firmemente partidaria del indulto para los acusados de golpismo en Catalunya. Però és que per coincidir un indult hi ha d'haver una sentència ferma i hi ha d'haver una petició també igual de ferma del que accepta la sentència. Bé, si es demana l'indult, jo soc partidària, clar. Però l'han de demanar, eh? La verdad es que, como ella misma dice, el indulto es una medida de gracia que se aplica a los ya condenados. Ella se está anticipando, todavía no han sido juzgados, son preventivos, pero ella da por hecho que habrá condena, señal de que es consciente de que son realmente culpables. Y aunque lo sean, ya está pidiendo que se les indulte. Sorprendente, ha llamado tanto la atención que el propio Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha dicho que esto es una barbaridad, que demuestra efectivamente que es el precio que el gobierno está pagando a los separatistas, y ha presentado ya una proposición para retocar el tema de los indultos y que no pueda repartirse así, a gusto del consumidor. Se sigue cediendo al chantaje de los nacionalistas en Cataluña, un chantaje además que ahora viene por parte de la delegada del gobierno. Si la semana pasada era la ministra de Política Territorial la que decía que ojalá los presos golpistas estuvieran en la calle, o si la semana anterior el ministro de Asuntos Exteriores es el que había dicho que Cataluña era una nación, hoy la delegada del Gobierno dice que ojalá esos presos golpistas fueran indultados. Eso es muy grave. Es decir, la máxima autoridad del Estado en Cataluña es el presidente de la Generalitat. Y la máxima representación del Gobierno de España en Cataluña es la delegada del Gobierno. No puede ser que el ministro de Asuntos Exteriores, que la ministra de Política Territorial y que la delegada del Gobierno estén yendo contra lo que hacen los jueces, yendo contra la seguridad jurídica, pero lo que es más grave, yendo contra la propia unidad de España y el respeto a la legalidad. La verdad es que después del incendio provocado por Teresa Cunillera el sábado, compareció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Todos pensamos que, bueno, quizá iba a recriminar a su compañera tratando de matizar sus palabras, pero no, al contrario. Dijo que Teresa Cunillera hablaba estrictamente en términos humanitarios, como quien quisiera decir que los jueces no tienen humanidad con respecto a los presos del proceso golpista en Cataluña. Y respecto a la respuesta del Partido Popular, eso de tocar el tema de los indultos, tuvo una respuesta de lo más demagógica, diciendo, claro, no quieren indultar a los catalanes, pero bien que hacen homenajes en el Valle de los Caídos. Tras unas declaraciones de humanidad de la delegada del Gobierno, de Tere, estos responden con una iniciativa para que aquellos reos de sedición o rebelión no sean indultables. Solamente les ha faltado poner siempre que sean catalanes. Porque si no son catalanes, se les puede honrar en el Valle de los Caídos. Y cuando la cosa ya estaba lo suficientemente complicada, sale la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ayer domingo, para decir que ella de lo que es partidaria es que los presos preventivos en espera de juicio por el asunto del golpe en Cataluña sean excarcelados. Entiendo que si se retrasara mucho, no sabemos, yo no lo sé, esto es asunto solo del juez, evidentemente si se retrasara mucho en el tiempo sería alargar demasiado una situación de prisión preventiva que no está prevista para que se alargue tanto en el tiempo, y en ese sentido si se alargara demasiado parecería también lógico que el juez, en el ámbito de su competencia y con total independencia y sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones hasta que le llegara la sentencia definitiva. Claro, después de la intensidad de este fin de semana, nos ha dado por reflexionar acerca de todo lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que Ernest Maragall, el conseller d'Exteriores de la Generalitat de Cataluña, dijo aquello tan polémico de que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, le había prometido que el gobierno influiría sobre la Fiscalía para rebajar las peticiones de pena para los golpistas? La ministra Meritxell Batet salió hecha una hidra diciendo que eso era todo mentira. Vamos a recordar esas palabras. Mire, no he tenido ocasión de escuchar exactamente las declaraciones del señor Maragall, pero si efectivamente lo que ha trasladado en un medio de comunicación es eso, quiero desmentirlo rotundamente, son absolutamente falsas, y lo que espero es que el señor Maragall lo aclare y rectifique sus propias palabras, tanto en público como en privado. Todos y cada uno de los miembros de este gobierno y yo personalmente hemos dicho exactamente lo mismo.
máximo respeto a la autonomía de la Fiscalía General del Estado, entre otras cosas porque es una autonomía garantizada constitucionalmente y, por tanto, máximo respeto a la independencia también del Poder Judicial. Muchas gracias. Claro, cuando escuchamos el desmentido de la ministra Meritxell Batet quisimos creerla y pensamos, bueno, a lo mejor los separatistas se inventan estas cosas para enredar, pero ahora, claro, visto lo visto, ¿quién miente? ¿Decía la verdad Ernest Maragall? ¿Era la ministra la que mentía? Sobre todo, teniendo en cuenta que no hace tanto el ministro de Exteriores, Josep Borrell, dijo aquello de que Cataluña es una nación y que él también era partidario de que los presos estuvieran fuera de la cárcel. Yo, personalmente, si usted me pregunta a mí mi opinión personal, yo hubiera preferido que el juez considerase otras medidas de precaución para evitar la fuga, que tomara otra clase de medidas, que no fuese la presión incondicional. Pero el juez ha tomado esas medidas en función de su criterio y hay que respetar su independencia. Y claro, ya no nos queda ninguna duda, después de recordar que el propio Joan Tardá de Esquerra Republicana tuvo la desfachatez en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, decir alto y claro al presidente del Gobierno aquello de que nosotros no le apoyaremos sus presupuestos si usted no presiona a la Fiscal General del Estado para que retire los cargos de rebelión contra los presos catalanes. Un escenario de exclusión es pan para hoy y hambre para mañana. Y si además es un escenario de venganza y de escarmiento, todavía más. Fíjese, si usted, por ejemplo, no insta a la Fiscal General del Estado a retirar la acusación de rebelión, ¿cómo será posible, por ejemplo, pactar los presupuestos? Casi es un imposible. Y ríase. Da la impresión de que está todo bastante claro, ¿no, Javier? La verdad es que esto es una muestra de lo que es el patriotismo constitucionalista. Es decir, vamos a ver si en este país nos damos cuenta de por dónde van los tiros y cuál es ese patriotismo constitucionalista, que yo sigo sin entenderlo, porque hasta lo que llevo, y mira que intento hacer esfuerzos por entender esta Constitución, pero esta Constitución dice una cosa y la contraria, y resulta que cuando dice una cosa y la contraria llevamos 40 años con la misma lectura, con lo cual igual lo que está mal en la propia Constitución en sí. Esa es una apreciación, insisto, muy particular. Este gobierno se ha quitado la careta, este gobierno y la izquierda en España en general, a ver cuando nos damos cuenta de que está mucho más cerca de la anti-España que de defender la unidad de España. Este gobierno ha estado siempre con los golpistas y con aquellos que han deseado romper la legalidad vigente en el momento que tocara. Haciendo un polín de historia, en el año 34, el 6 de octubre del 34, cuando Luis Companys declara el Estado independiente de Cataluña, es condenado a 30 años de cárcel. ¿Qué hacen las izquierdas según llegan al poder? Año y medio después, en unas elecciones fraudulentas en el año 36, sacarle de la cárcel y ponerle de presidente de la Generalidad. Es decir, no nos puede estanear. A la izquierda española las urnas le son válidas y los resultados le son favorables. Si no, no importa. En ese caso le importa más pues, lo que conocemos como democracias populares. Uno puede pensar que estoy exagerando. A Ábalos se le pregunta sobre un problema del siglo XXI y te contesta con el Valle de los Caídos de que los golpistas del año 36. Por favor, que estamos en el siglo XXI, a ver si nos damos cuenta. Es que estamos en el siglo XXI, se le preguntas una cosa actual y se rememora al año 36 a los golpistas del 36. Es decir, esto es un cúmulo de despropósitos. Lo de Batet. Batet, efectivamente, el hermano del borracho Maragall, ya sabéis, ¿no? ¿Quién es Ernest Maragall, hermano de Pascual Maragall. Pascual Maragall, ya un borracho indecente. Este hermano, Ernest, decía la verdad. Posiblemente igual es igual de borracho, que me perdonen, que el hermano. Ya saben que los borrachos y los niños dicen la verdad. Decía la verdad, la que mentía era Batet, pero no porque los propios compañeros de ministerio, de gobierno, perdón, la han desmentido a Batet. La han desmentido. Es decir, lo que Batet decía, no, yo digo eso, tú lo has podido negar. Es que ha habido hasta 4 miembros de tu ministerio, de tu gobierno, perdón, que han desmentido tu desmentido. Han desmentido tu desmentido. Vivimos la situación más peligrosa de lo referente a la unidad de España nunca antes conocido. No quiero rememorar si el 155 antiguo estaba bien aplicado, sino, por cierto, las banderas que ondeaban donde Ábalos, he visto algún trapo tricolor. Digo, para que nos hagamos a una idea de la legalidad que esto defiende. Yo soy el orador y digo, mira, esa bandera es ilegal, por favor, esa que se retire o no continúe. Es decir, todo esto que pueden parecer detalles menores, no, es el fondo de la cuestión. Tardá lo dijo el otro día.
oye, vamos a apoyar unos presupuestos generales del Estado siempre y cuando... Pero yo soy de los que sostengo que no es que la izquierda lo haga porque está presionado, no, es que está cómodo, es que su aliado natural es Esquerra Republicana, su aliado natural es la anti-España, no es que esté, se sienta presionado y, joder, tengo que hacer esto porque si no, no saco los presupuestos. No, es que lo hago gustoso porque nosotros estamos en esa línea. Lo dijo Iceta también, el del PSC, el bailarín rítmico. Javier, yo esta noche vengo positivo. Yo también. A ver. Esta noche No, vengo yo siempre positivo. estoy positivo. ¿Qué querrá decir eso? Pues mira, escuchando, me voy a quedar con la parte positiva. A la delegada del Gobierno en Cataluña por lo menos hemos sacado la conclusión de que estos tíos son culpables. Que oye, que ya es mucho, ¿eh? Sí, o sea, que ya ya está es mucho pidiendo el reconocer indulto. que el Partido Socialista dice que estos tíos El PSC en concreto. Sí. son culpables, Bueno, ¿no? Ábalos, perdóname, ya decía que eran culpables y los llamaba golpistas cuando estaba el Partido Popular gobernando. Sí. Entonces, claro, prefiero quedarme en plan sorna, ¿no? Con esa parte positiva, ¿no? Que oye, pues por lo menos estamos de acuerdo, ¿no? En que ha habido unos tíos que han intentado dar un golpe de Estado y que evidentemente la justicia los ha frenado, ¿no? Y que tienen que responder ante ellos. Lo que pasa que es verdad que aquí, y el título del debate lo sostiene, dice: el Gobierno socialista es rehén de los separatistas. Yo no sé si merece pagar esa hipoteca tan cara, o al Partido Socialista le merece pagar esa hipoteca es que no es tan rehén, cara. es que están cómodos, es que ese es el error, pensar que son rehenes de algo, no, rehén podría ser el Partido Popular, y tengo dudas también, yo creo que en este caso Pedro Sánchez y su Cámara lo que quieren es estar en el poder y tienen unas trágalas impresionantes. Pero trágalas que les mola. Yo creo que, de verdad, o sea, joder, todavía me cuesta creer que no son rehenes, que no están hipotecados, que están hasta el final. Conozco a muchos militantes del Partido Socialista por el municipio donde me muevo y te puedo asegurar que esto no les gusta absolutamente nada, lo que están haciendo sus representantes, ¿no? Bueno, y le van a castigar, claro, y le van a pasar factura. De hecho, van a ya la hoy en prensa ya estáis viendo distintos movimientos y de distintos ministros que están diciendo qué leches estamos haciendo y qué leches estamos haciendo engañando. Sí, ese es el camino. Y antes están tardando demasiado, ¿no? Pero sí que viene a demostrarse con el tiempo que al final esa moción de censura, pues evidentemente a día de hoy se la quieren cobrar, y se la quieren cobrar los distintos partidos que la han apoyado. En este caso estamos hablando del PDeCAT y Esquerra y compañía, que apoyaron en su día la moción de censura al Partido Popular, y evidentemente ellos han dicho, ¿a cambio de qué? A cambio de que liberéis y que reconozcáis, y oye, y si les condenan, luego estáis vosotros para pasar por encima de los jueces, que eso es la leche. O sea, es decir, fijaros lo que dice, porque hasta la propia ministra dijo, Meritxell, vamos a respetar la independencia judicial. Digo, pues si luego te la vas a pasar por el forro, porque resulta que lo que diga el juez, luego tú vas a hacer el indulto, parece que estás como deseando que diga lo que quiera el juez, que luego yo me voy a decidir lo que quiera como gobierno. ¿Quién dijo que España era una nación de naciones? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Lógico que su ministro considere que dentro de esa nación Cataluña es una. Lo dijo el presidente de gobierno, no son rehenes de nada, es lo que piensan. Otra cosa es que haya los PSOEs y tal, bueno, yo incluso ahí tengo también dudas, pero bueno. A ver. Sí. Bueno, yo lo que veo aquí es que estamos en manos de una gente que podría decirse que es una banda. Yo me acuerdo cuando hizo el gobierno el señor Fraudo Sánchez, nos encontramos con una serie de memes que ponían las fechorías que habían hecho cada uno de los elegidos. Y entonces la gente decía, bueno, es un gobierno, que se temían que pusiera más gente de Podemos. Yo saqué dos conclusiones. Primero, estos señores son impresentables, porque es que salían los memes con las fechorías, y esas fechorías no les han pasado factura porque les están pasando factura nuevas fechorías, que es lo curioso. Y la segunda cosa, dije, si no hay ministros de Podemos, ¿qué les habrá ofrecido a Podemos? Y me echaban las manos a la cabeza. Y efectivamente, pues no podemos esperar otra cosa de esta gente porque son personas que hablaba el señor Isaac, que hablaba del patriotismo. Estos señores no tienen ningún patriotismo, estos señores nos han vendido ya. O sea, yo también pienso que no son rehenes del todo. Es decir, el señor Sánchez ha ofrecido lo que hiciera falta y el señor Rajoy se retiró porque no podía, porque perdía el electorado, hacer todo lo que estaba ya programado. Entonces ha venido el señor Sánchez a hacerlo y se ha encontrado con determinados problemas. Algunos ministros que dentro de que no tengo muy buen concepto de ellos, no quieren de ninguna manera hacerlo por las bravas, y entonces pues tienen sus propias presiones, porque yo creo que la ministra de Justicia se encuentra con las propias presiones de la gente de su carrera. O sea, van teniendo todas sus presiones, están intentando pues ofrecer cosas, ofrecer el indulto, pero sin embargo
aparte de que lo hayan pactado, se encuentran con que el que con niños se acuesta, pues meado se levanta, que estos señores separatistas, independentistas, son unos sinvergüenzas y entonces piden que se haga, es decir, que suelten a los suyos y poco menos seguramente que pedirán que encima se les hagan homenajes cuando salgan de la cárcel. O sea, sí. Aquí estamos con nos están llevando del Ronzal a la separación de España, porque de hecho el PSOE, recordemos que siempre está hablando de un proyecto federalista que se ve que el final es una independencia de facto y una independencia ya de hecho. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que el plan es ese, o sea, y simplemente unos quieren hacerlo ya mismo y otros, en cambio, pues intentan hacerlo de una manera. Claro, pero esto es una vuelta de tuerca más, Alicia, dice, porque al final llegas y te encuentras, que dice, no, influye sobre la justicia. Es que hoy veía también un titular, ¿no? Dice, solo falta que le pongan lazos amarillos a los jueces. O sea, parece como diciendo que llega el gobierno y que le ponga un lazo amarillo a cada juez. Seguro que más de uno querría. Entonces, ese es el gran kit que al final dices, como entre un gobierno del Estado español en eso, esto se ha acabado. O sea, decir, esto se ha acabado, o sea, pero se ha acabado de verdad. O sea, el decir, oye, como al final la justicia, que es al final yo creo que es el valor más importante dentro de un Estado de Derecho, no la carguemos y no respetemos las leyes y los dictámenes judiciales en una situación democrática como la que tenemos en España, con independencia de que los puedas compartir o no compartir, esto se ha acabado. ¿Dónde vamos? Francisco. Vamos a ver, esto estaba más que pautado, en hoja de ruta, firmado, rubricado, y le podemos llamar todos los adjetivos, o lo podemos adjetivar de la forma que queramos. Y llegó Vox. La demostración más clara está cuando Sánchez recibe a Torra en Moncloa con el lazo amarillo. Más recientemente tenemos al ministro del Colorín paseándose por Barcelona al lado del lazo amarillo. Y en cuanto a lo que estábamos comentando, de Cunillera, empezó el ministro Ábalos, Meritxell Batet, una entrevista de la señora vicepresidenta en La Vanguardia, el ministro de Asuntos Exteriores a una televisión internacional y, para colmo de los males, el presidente del gobierno anoche en Canadá, haciéndose eco de las palabras de Cunillera y haciendo las suyas. Es una vergüenza intolerable que un presidente del gobierno español fuera de las fronteras de España, del Reino de España, se atreve a hacer esas declaraciones tan miserables. Y además escoge Quebec con el simbolismo que tiene para los separatistas catalanes. Ahí es donde iba, ¿no? Unas declaraciones miserables, y además lo hace en Quebec. Pero lo hace en Quebec y es un analfabeto, porque no sabe lo que ocurrió en Quebec. En Quebec se han hecho dos referéndums legalizados por Canadá, en los cuales han perdido uno por el 43% y otro por el 49%. Pero es que además, ese intento de independencia llevó a la quiebra al 90% de las empresas de Quebec. Y además, dentro de ese acuerdo de referéndum está implícito que territorios de Quebec que quieran independizarse, o sea, me estoy refiriendo a movimientos análogos como pueda ser el de Tabarnia, podían independizarse, con lo cual a Quebec jamás Sánchez le interesa independizarse del Canadá. Y, por cierto, yo le agradecería que dejen de presionar a los jueces, que dejen de teledirigir las sentencias, que gracias a la teledirección de una están ustedes donde están, y que deje, hombre, que aparte por un momentito su ego, porque su ego no lo tenemos que pagar los españoles, aquí no hay peajes, aquí es el ego del señor Sánchez por estar sentado en Moncloa, el ego por devolverle a don Saviñano los cuartos que le pagó cuando estuvo haciendo la campaña a las primarias socialistas, secundarias en este caso. Ese es el ego del Falcon, el ego del Super Puma, el ego de The Killer. Eso es lo que estamos manteniendo los españoles en estos momentos. Sí, pero me da la sensación de que esto al electorado o al pueblo español no pasa factura. Yo me avergüenza decirlo, pero pienso que no, cada uno tiene su excusa para seguir apoyando. Con lo cual, ni los seres en Andalucía, ni la corrupción, ni los GAL, ni la Cal Viva, ni OTAN de entrada así, pasa factura. El ideólogo nuevo de la izquierda en España se llama Mr. Bean, que es el Zapatero, que es el auténtico, el Mr. Bean español es el ideólogo de la izquierda española. Este que pensábamos que era Bambi, que pasaba por... Es el auténtico ideólogo de todo esto. Mira, hay unas cosas que no pueden pasar por alto, y es cuando Borrell, siendo ministro de Asuntos Exteriores, no solo dice que Cataluña es una nación, sino que además en esa misma conversación se niega a
para reclamar la soberanía sobre Gibraltar. Con lo cual, uno tiene que pensar, entonces, el propio gobierno de España quiere destrozar España. Por un lado, separar, que España se convierta en varias naciones, y por otro lado, una reivindicación justa como es la soberanía de Gibraltar, que parece que la hemos olvidado. Él dice no, y se lo dice a la BBC. Pero es dijo decir, solo le falta ir a Marruecos y decir que Ceuta y Melilla son de Marruecos. También ha dicho que les va a intentar mantener un estatus similar al que tienen ahora en el caso de que Reino Unido salga por el Brexit. Esto es una broma, es un mal juego, ¿no? El problema es que no es ninguna broma, porque el otro día en Oviedo, jóvenes subieron a balcones quemando banderas de España. No es ninguna broma. No, es que España es un país de imbéciles, me van ustedes a perdonar. Es que está formado por más imbéciles que yo. Hay otra cosa, Javier. Hay otra cosa, Javier. Pero hay otra cosa, Javier. Hay una cosa que estamos... Modera ese lenguaje que pareces el secretario general de la OEA. Hay una cosa que estamos olvidando, y tú dices que esto a los españoles le importa un carajo. Yo suelo viajar bastante y hablar con mucha gente. A los españoles, que le importe. A la gente no le importa un carajo. La gente, parte de la sociedad española, yo me atrevería a decir, más de un 60-70% está hasta arriba del gobierno que tenemos, está cansado de que utilicen globos sondas a la hora de gobernar, están cansados de que intenten fracturar la sociedad española, están cansados de que una vez que la economía estaba empezando a subir, está bajando en picado, aunque estamos recibiendo mensajes desde el Partido Socialista y desde el gobierno de que vamos estupendamente y que se van a garantizar las pensiones por la vida y por los restos de los restos también. Las pensiones. Te quiero decir que el problema que estamos obviando es que ellos tienen una paracuellos mediática. Es decir, tienen una legión de medios que están totalmente apesebrados, que sí buena, y eso es lo que llega a la mayoría de la gente, porque lástima que medios como este y otros similares a este no llegan a toda España, porque podrían descubrir y podrían ver o tener otras visiones de lo que está pasando para poder crearse su propia visión de la esfera política. Termino. Carmena, en el Ayuntamiento de Madrid, se presentan y todos están contentos. Si yo fuera contrincante de ella, estaría feliz, digo, pues con semejante inútil no tengo todo hecho. Y en cambio la presenta porque piensan que da votos, Carmena. Entonces digo, alguien está enfermo aquí. No sé si me entendéis, piensan que el cartel de Carmena da votos. Lo que pasa es que claro, tenemos la equivocación. Pues como les dé votos, efectivamente tú tienes razón. Eso es. Bueno, pero lo ha fichado el presidente del gobierno para la alcaldía de Madrid esta vez. Pero tenemos, fíjate, la sensación de que, y te digo, como al final político de pie de calle, ¿no? El pálpito. Y además en un municipio que sociológicamente es lo que es. O sea, Leganés, donde estoy yo trabajando, al final sociológicamente pues tiene unas características especiales, ¿no? Y os puedo asegurar que no soportan este cachondeo del Partido Socialista. O sea, esta imagen de Pedro Sánchez, gente, militantes del Partido Socialista toda la vida han hecho así con el carné. ¿Y luego votarán al Partido Socialista? La pregunta, perdóname, Alicia. Te aseguro que no. Te aseguro que no, porque vamos a ver, es verdad que la sensación que puede dar en determinados medios de comunicación o con el efecto Carmena, pues presentamos a Carmena porque va a ganar votos, y se lo creen. Mentira, luego la realidad es otra, porque al final, Madrid, ¿qué te encuentras? Lo decíamos el otro día, más inseguridad y las calles más sucias. O sea, Madrid no se puede circular por las calles. Madrid es una guarrada, o sea, ¿cómo está Madrid? Entonces eso al final, el que vive, el comerciante que tiene su comercio, que paga sus impuestos y ve que tiene mierda en la puerta de su garito, que tiene a los manteros, que al final no pagan impuestos, tal, eso te puedo asegurar que va haciendo mella. Bueno, pero lo que pasa es que es un tejido. Hay gente que la vota. No, evidentemente que hay gente que la vota, y igual que el Partido Socialista, yo todavía no sé cómo tiene un voto con este señor, o sea, es decir, es así de claro, con las políticas que está teniendo. Pero sí que es verdad que la reacción que estoy viendo yo en un municipio que sociológicamente puede estar en el centro-izquierda en su mayoría, sí que no están de acuerdo con este pensamiento. Sí, yo lo que veo, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo no creo que la gente esté tan contenta con este gobierno de ninguna manera. Está utilizando, vamos a ver, Pedro Sánchez aprendió de Zapatero. Lo que pasa es que aprendió de Zapatero, pero la sociedad también hemos aprendido de Zapatero. Entonces, por mucho que nos digan todas esas historias de que la economía va bien, la gente lo va a asociar con los brotes verdes de Zapatero, va a decir el otro mentiroso. Están utilizando los mismos sistemas que utilizó Zapatero, de aparecer todos los ministros, diciendo una cosa para convencernos, y claro, todos esos medios de manipulación, por mucho que tengan todos los medios de comunicación, ya la gente ya nos hemos inmunizado hasta cierto punto. Entonces lo que estamos viendo es, mira este cómo miente, o sea, a Zapatero le funcionó hasta que dejó de funcionarle, y por eso cayó. Y este señor ha cogido el relevo a efectos de manipulación, a efectos de mentira, y claro,
ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Entonces me estáis dando la razón. Me estáis dando razón en el sentido de que el pueblo es idiota y según la televisión que le ponga delante se traga lo que le digan. No. Es una pregunta, yo no estoy haciendo ninguna afirmación. Te sorprendería también, Javier, saber con la cantidad de gente que hablas que te dicen que han dejado de ver informativos en televisión. Pues bueno, entonces han dejado de ver en pues todas esos son las los cadenas, inteligentes. no saben Los inteligentes ven Distrito TV, por ejemplo. Y yo siempre le digo, pinchar Distrito TV a las 10 de la noche. Escuchar radio ya. Te quiero decir que si hay alternativas. Yo quería terminar, que a estas cosas además se unen otra muy importante para la población española, y es el tema catalán. O sea, mucha gente que puede autodenominarse de izquierdas y que en otras cosas puede incluso tragarse las bolas de este señor y los cuentos, desde luego el tema catalán lo lleva muy mal, porque los independentistas catalanes han conseguido caerles gordos a la inmensa mayoría de los españoles. O sea, es una gente que tiene muy poco predicamento, o sea, resultan odiosos, resultan mentirosos, resultan todas estas cosas que hacen de la falsa neohistoria de Cataluña, los insultos, las quemar la bandera, el gritarle al rey al himno, todo eso va calando. Entonces, esto de que Fraudo Sánchez esté dando tantísimo cuartel y que se le ve, no lo va a perdonar la gente. O sea, que es verdad que en España hay mucho idiota, pues puede que lo haya, pero desde luego había también mucho incauto. ¿Sabéis quién va a ganar en Andalucía? ¿Lo sabéis? Sí, claro, lo imaginamos. Claro. Juanma Moreno. Lo imaginamos. No. Juanma Moreno. Juanma Moreno. El PSOE. ¿Hay una alternativa? El otro día escribí un artículo de opinión que lo titulaba ¿Socialismo o realismo? Es decir, el socialismo al final siempre está viviendo en esa utopía, yo lo vinculaba a un asunto más local, pero que al final extiéndelo hacia el ámbito que quieras, ¿no? O sea, Leganés han presentado unos presupuestos de 190 millones de euros cuando en los últimos 6 años los ingresos no han pasado de 140. Digo, yo no sé dónde van a sacar 50 millones de euros estos de la noche a la mañana. Esto que nos está presentando el gobierno socialista, vamos a subir el techo de gasto, vamos a subir ingresos, digo, ¿dónde lo vais a sacar? Digo, porque claro, ahí te llegan los empresarios y te dicen, oye, que a nosotros nos vais a estrujar, no vais a sacar los impuestos, ya no a los empresarios, sino al ciudadano de a pie, hasta que llegue un momento que la vaca ya no da más leche, que eso es el realismo. Pero cuando ese realismo, cuando le hablan de sacar a Franco del Valle de los Caídos, se olvida todo. Y los socialistas como borregos, yo creo que ya no tapa, yo creo que ya no tapa eso. Yo creo que ya no tapa. Lo intenta. Yo quería reparar en otra de las frases de Iván Redondo, de don Plagio de ayer en Canadá, y que decía que el problema catalán se debe a la falta de empatía entre los políticos. Y yo digo que a la falta de empatía no, es a la presencia en la esfera política española de un tío simpático que está poniendo a parir a los independentistas catalanes. Me refiero al señor presidente del gobierno, que hasta 2 días antes de la moción de censura estaba llamando a Torra, le estaba llamando nazi, le estaba llamando racista. Te quiero decir que al final él mismo ha formado parte de ese, entre comillas y unas comillas, muy grande, porque cuando hablamos de comillas, yo, a diferencia de don Plagio, sí sé lo que representan y lo que son, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Pero cuándo salta este escándalo? Cuando el pueblo catalán está harto, la mitad del pueblo, que había estado, por cierto, otros 40 años bien callado y bien sometido, llega un momento que se harta. Por eso llevan a Borrell el 8 de octubre para domesticar la protesta, que de eso se trataba. El señor Borrell se trataba de domesticar la protesta. Bueno, oye, cuando sale como ministro, faltaban a los contertulios de salón a aplaudir con las orejas. Bueno, está Borrell, está Borrell y un astronauta, Esto es un buen gobierno, ¿o no? ¿Os acordáis? Y yo dije, no, este tío es igual de prescindible que el resto. Es decir, ¿por qué ahora hablamos del problema catalán que siempre ha existido en los últimos 40 años? Bueno, se ha ido porque ahora está afectando a la unidad de España. Está afectando a la unidad de España y va a resquebrajar todo. Cuando la corrupción ha saltado por los aires, porque el Partido Popular y el Partido Socialista han sido conniventes con el clan Pujol, cuando ha saltado la corrupción que les ha saltado a ellos por los aires, es cuando esto ya era insostenible. Y cuando ellos han hecho esa huida hacia adelante. Oye, mira, ahora queremos la independencia porque es la única manera, y si controlamos al Poder Judicial, mejor. Porque así el clan Pujol, sus hijos y las ITV y no sé qué, esto que todo queda en casa, y eso ha sido cuando ha estallado, porque esto era como el partido de los negocios vascos, como el PNV, que contra España vivían mejor. El PNV es un país independiente de facto, quiero decir Vascongadas, de facto es un país independiente, la única diferencia es que España sigue pagando la fiesta. Y ya está. El PNV, Vascongadas, es la región ahora mismo económicamente mejor, con menos cifras de paro. ¿A costa de qué? Del resto de los españoles.
al resto de los españoles. Pues esto es lo que pretendía el separatismo catalán, que siguiéramos pagando la fiesta. Pero ellos mismos les salió mala jugada por sus propios temas de corrupción, porque lo que ha existido en Cataluña no era una democracia, era un régimen, que es lo mismo que está pasando en Andalucía. Y como no nos demos cuenta que el modelo autonómico, el desenlace del modelo autonómico, es la división total de España. Es la nación de naciones, efectivamente ese es el modelo autonómico. Yo creo que puede llevar a lo que tú dices, la división o la desintegración de España en 20 años con una mal llevada. Yo creo que no. Estaremos hablando de Andalucía. Esos privilegios que estás hablando tanto del País Vasco como de las vascongadas, como decir los más antiguos, así que, como de Cataluña, no solamente ha sido la época democrática, anteriormente ya sucedió. ¿Sí? O sea, ya sucedió. En el régimen franquista una serie de privilegios tanto a Cataluña como al País Vasco, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que cuando se pactó después del régimen franquista, te está hablando ya una persona que nació en el 76, ¿no? O sea que yo aquello ni lo conocí. Bueno, podemos hablar de los Reyes Católicos, claro. Tampoco lo viví. No, tampoco lo viví. Por eso, claro, pero sí que estudiando la historia dices, cuando ves a todos estos que dicen, no, tenemos nuestro ADN catalán, digo, pero si vosotros venís de donde venís, no erais nadie. O sea, si acaso hablamos de la Corona de Aragón y demás y tal, ¿no? O sea, que está bien estudiar la No, está muy bien, sobre todo cuando entra Franco en Cataluña, cómo es recibido. Claro. Y también como he recibido que en el año 39, 2 tercios el mismo año de los que se habían ido por Perpiñán regresaron en el mismo año 39. Claro, pero con independencia de la parte... Hablo de los famosos exiliados. Pero con independencia de la parte histórica o que queramos rememorar y demás y tal, y sí, viene bien para no caer en los mismos errores, porque si no volveremos a caer en los mismos errores, sí que ahora al final hay una situación actual y en esta mesa ha salido debate. Es decir, lo que ha intentado... En este caso, los políticos catalanes, es decir, vamos a tapar nuestras vergüenzas, que al final han pasado la crisis como el resto de España. O sea, es así de claro. Y ellos han tenido unas movidas en Cataluña impresionantes. Mejor, porque desde aquí, desde Madrid, le hemos estado inyectando un mogollón de millones. Bueno, ya las manifestaciones que ha tenido ahí Puigdemont y compañía cuando estaban, no eran tampoco moco de pavo por la mala situación de la sanidad, el empleo, o sea, que al final estaban también... Claro, ellos que han dicho, ¿cuál es la excusa? Con independencia de lo que estás hablando de la corrupción. Todo el dinero al golpe, el decir, oye, mira, dice, vamos a tapar nuestra vergüenza, y que dice, los malos son los de afuera, no nosotros, los malos son de fuera. Y lo peor es que ha calado ese mensaje, ¿no? Ese mensaje es el España nos roba, el España nos roba. Cuando es una vergüenza. Perdóname, Borrell diciendo que el Diplocat tenía más medios que el ministro de Asuntos Exteriores, que el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Borrell diciendo, es que solo ha llegado a decir que ojalá el Ministerio de Asuntos Exteriores tuviera los medios que tiene el Diplocat. Pues ahora los quiere indultar. Pero si lo pagamos nosotros. Pues ahora los quiere indultar. Pero, y además los indulta con gusto, y sobre todo porque está encabronado porque le han quitado el nombre que llevaba en su pueblo, en su aldea, en la plaza que llevaba su nombre, y se le han puesto al 1 de octubre, o esa es la pretensión que había. Claro, bueno, y eso está pasando todos los días, Javier. Pero vamos, que al final... Aquí había una hoja de ruta que está todo pactado y algún día vamos a ver si no hay alguna rúbrica de por medio y eso va a ser lo realmente Pues no dudes que el jefe del Estado firmará lo que le pongan por delante. No, pero no me refiero al jefe del Estado, me refiero al actual presidente del gobierno junto con los secesionistas catalanes, porque si recordamos en los tiempos atrás, en los tiempos de Rajoy, o sea, ayer, porque aquí los acontecimientos políticos en España están pasando al ritmo que los avances tecnológicos, Pedro Sánchez tenía 2 discursos, tenía uno para con Rajoy y para con todos los españoles y otro en la intimidad para con los catalanes y los vascos. Eso es muy importante decirlo. Este señor, aparte de mentir en sede parlamentaria, engañó a los españoles y engañó al anterior presidente del gobierno en lo que respecta a Cataluña, porque él tenía muy clara su hoja de ruta, ya lo adelantó el mismo secretario general del PSC, Iceta, que él lo que quería era el indulto a los presos, y es lo que estamos viendo todos los días. ¿Sabes lo único que hace falta? Te lo digo, Javier, y aquí a los compañeros de la mesa, que Pedro Sánchez se ponga el lazo amarillo en la solapa de la americana. Pues cualquier día también. Seguro que lo vemos. Bueno, que es que esto, a ver, que es que esto está pactado, naturalmente que está pactado, pero que es que esto está pactado desde Zapatero. Esto es progresivo. Zapatero con aquello de aprobaremos el estatuto que salga de Cataluña, etcétera, etcétera. Es decir, que es que nos están llevando del ronzal a la división de España. Y esto proviene de las autonomías. Ya hemos probado. Esto no funciona. No funciona de ninguna de las maneras. Hay que devolver las competencias al Estado y eliminar las autonomías porque ya hemos visto la deriva. Hay derivas que son inevitables, especialmente en países donde hay siempre unas castas políticas que son, primero, totalmente antipatriotas y que además encima prefieren ser cabeza de ratón que cola de león.
Y esto ya lo habíamos vivido y entonces ha sido volver a dar alas a todo eso mismo, porque es que esto ya lo vimos en el año del 31 al 36, no es ninguna sorpresa. Entonces, hay países a los que esto no les funciona y España es uno de ellos. No tenemos por qué seguir cosas que a otros les funcionan y que nos hablen de los Landers alemanes o de las gaitas que quieran. Yo creo que Alicia, fíjate, a ver, en los últimos años esto se ha ido a la deriva, pero yo conozco el estado de las autonomías, lo he vivido y como estudiante, como cosas que he podido disfrutar en la Comunidad de Madrid, y te puedo asegurar que no he tenido ninguna... Dime cuáles has disfrutado. No tengo ninguna queja. Y también es verdad que, fíjate, ¿sabes la única diferencia? Que me da lástima que al final llegues en la Comunidad de Madrid, tengamos unos determinados derechos o privilegios, llámese tanto en educación como en sanidad, y que, por ejemplo, en Andalucía sean incapaces de tener esos privilegios por los inútiles que tienen gobernando. Nos han dicho diferente dónde nacemos, dónde vivimos y dónde morimos. Hemos generado españoles de primera, segunda y tercera. No han servido absolutamente para nada más que para duplicar gastos, para complicarnos la vida, para ferirnos a impuestos, para pequeños focos de corrupción, que es en lo que se han convertido las comunidades autónomas, y encima para tirar el agua al mar antes de dárselo a mi vecino, porque prefiero que Villaconejo de abajo se quede sin agua, sin sol y sin comida, antes de dárselo a tiro al mar, y se lo doy a 25 tíos que están saltando la valla antes de dárselo al que lo necesita. Hemos generado un Estado insostenible e insolidario, insostenible e insolidario. De nación de naciones, porque son 17 mini naciones y cada una tirando de la teta a la vaca a ver cuánto ordeña, porque es que lejos de hacer unas autonomías en las que todas las comunidades autónomas fuéramos lo más semejante posible, lo que se ha hecho es diferenciarlas cada vez más, porque dime tú a mí qué derechos históricos, ha sido el modelo autonómico español. ¿Qué derechos históricos tiene más Cataluña que pueda tener Extremadura? Ninguno. Pues ahí mismo. Bueno, quería yo terminar, que realmente iba a decir todo lo que ha dicho Javier García Isaac. Pues si ya lo ha dicho él. No, pero bueno, pero que es que a mí lo que me llega al alma es que todavía haya gente que se quiera aferrar a un modelo fallido. Es decir, cuando uno coge y se da contra una pared 20 veces, yo no sé por qué empeño hay en decir que, bueno, que es que la pared, en fin, que no es dura, que no sé qué. No, esto no funciona. Nos metieron un gol por la escuadra en la democracia, nos lo creímos, lo hemos probado. Demonio, malditas las ganas de seguir por una ruta que nos está llevando al hundimiento total, económico, político. O sea, votemos y deseamos el modelo autonómico. Han pasado 40 años, vamos a hacer la prueba. Bueno, es decir, votaremos lo de los toros, pero eso votaremos. Si queremos votar, votemos. Javier, te estoy escuchando y me suena como cuando escuchas los de Podemos, vamos a votar si tenemos que cambiar la Constitución. Venga, vamos a ver. Bueno, al final tampoco nos enredemos en el asunto. Parece que estamos de acuerdo. Este fin de semana hemos visto Bueno, ellos siguen a lo suyo, pero nosotros seguimos a lo nuestro, no se preocupen. Parece claro lo que hemos visto este fin de semana, que el gobierno nos está mandando mensajes clarísimos. Hay que ser ciego, sordo, para no darse cuenta de lo que están diciendo. Están diciéndonos claramente que tienen un pacto con los separatistas y que están dispuestos a cumplir esos acuerdos. Que a cambio de haber obtenido ese apoyo en la moción de censura para que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente, están dispuestos a entregar lo que sean. Y mucho me temo, y mucho nos tememos, que lo que les van a entregar es la soberanía nacional, que es una potestad y un patrimonio de todos los españoles, no de un presidente del gobierno que se lo puede entregar a unos socios simplemente para mantenerse en el poder. En fin, pero por si ese no fuera suficiente problema para el Partido Socialista en el gobierno, que además tiene que hacer equilibrios para ver cómo sigue en el poder, por si además no tuviese bastantes problemas Pedro Sánchez con el tema de su tesis doctoral, resulta que sigue teniendo crisis entre sus ministros. Uno le duró 7 días, otra le duró 3 meses, tiene otra que parece que se ha puesto de lado, que ha conseguido soslayar el problema que había liado con Arabia Saudí con el tema de las bombas guiadas. Bueno, pues ahora tiene otra ministra que la verdad empieza a tenerlo crudo también, porque se están investigando sus amistades peligrosas. Nos referimos a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ahora les contamos.
En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. El que no ama a su patria, no ama nada. Grandes traidores a España, desenmascara a los Judas que la historia ha convertido en héroes. Un pueblo puede sobrevivir a sus enemigos, pero no a la traición de sus gobernantes. ¿Por qué en nuestras escuelas los más infames, genocidas, racistas y sediciosos son venerados como auténticos héroes? ¿Por qué personajes que pretendían el exterminio de los españoles son homenajeados con plazas, calles y colegios en España? Desmontaremos una por una las falacias de la falsa leyenda negra. Un libro que descubre a los traidores que cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones acerca del caso Villarejo. A ver si recuerdan ustedes de qué se trata. José Villarejo es un policía que en estos momentos está detenido. Se le consideraba uno de los artífices policiales de las cloacas del Estado. Está detenido y está siendo investigado, y resulta que a la hora de investigarle por una serie de cuestiones, de financiaciones irregulares, de manejos de dineros y otros asuntos, entre sus notas encontraron que a lo mejor se había reunido con Dolores Delgado cuando ella era fiscal de la Audiencia Nacional. Rápidamente, Dolores Delgado, que ahora es ministra de Justicia, lo negó, dijo que no, que ya no conocía de edad a ese señor. Empezaron a tirar del ovillo y del hilo y dijo que, bueno, acabó reconociendo que sí, que a lo mejor se habían visto en alguna ocasión. Siguieron insistiendo acerca de que a ver si habían mantenido una reunión en la que hubieran podido tratar acerca de la extradición de un empresario español, un naviero emparentado con la familia Botín, reclamado por Guatemala, a ver si la fiscal con el policía de las cloacas del Estado se habían reunido para evitar esa extradición, un tema realmente turbio. Bien, ella, a base de negar haber tenido ningún tipo de relación con Villarejo, hoy se ha llevado una auténtica sorpresa cuando ha visto que un medio de comunicación especializado en política, Moncloa.com, ha publicado unas grabaciones que evidencian que sí hubo un encuentro, y además un encuentro muy particular. Se trata de una comida que se celebró para celebrar justamente que a Villarejo le habían condecorado. Villarejo, este hombre, reunió en el restaurante Riancho de Madrid a una serie de muy allegados, un número cortito de personas. Villarejo, ahí le tenemos, José Villarejo, que como les decimos es el comisario que ahora está siendo investigado y está detenido. A esa reunión asistieron Dolores Delgado, cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, como decimos, actualmente ministra de Justicia, acompañada por el juez Baltasar Garzón. Al parecer había muy buena relación, porque a ella la llamaban Lola y a él le llamaban Balta. Aquí vienen Balta y Lola. Ellos, Garzón y Dolores Delgado, llegaron juntos y se marcharon juntos. Y estuvieron reunidos con Villarejo, también con Gaby Fuentes, el comisario de la policía, que también está imputado en este momento, con Eugenio del Pino, que era el DAO, el director adjunto operativo, o sea, uno de los máximos mandos policiales, que también está imputado, otro comisario, Miguel Ángel Fernández Chico, ya fallecido,
y Enrique García Castaño, conocido como Enrique el Gordo, que también está siendo investigado. Al parecer, una reunión que realmente se produjo, puesto que así se pone de manifiesto en estas grabaciones de audio que hemos podido ya escuchar en esta página de moncloa.com, que han obligado a la ministra a tener que reconocer que sí, que efectivamente en alguna reunión estuvo con el comisario Villarejo, aunque de todos modos ella había negado siempre y sigue negando que haya mantenido ningún tipo de relación profesional con él. Y sí quiero subrayar algo, y es importante. No he tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el excomisario Villarejo en la Audiencia Nacional mientras yo he desempeñado allí mi trabajo como fiscal. Esto lo quiero subrayar de manera absoluta y contundente, porque no se puede hacer afirmaciones de este calibre sobre participación mía en una extradición que es radical y absoluta y completamente. La verdad es que Lola, que fue con Balta a esta reunión, ya no tiene tan claro que pueda negar tajantemente todo. De tal manera que, bueno, desde la oposición, el presidente del Partido Popular, pues Pablo Casado, ha pedido que comparezca de inmediato y ha dicho que lo más grave de todo ese asunto es que la ministra ha mentido. Nosotros pensamos que, además, el problema es la mentira, porque ella dijo que prácticamente no conocía más que en el ámbito casual a un comisario que ahora está en prisión preventiva y sobre todo que a tenor de la información que saca un medio hoy parece ser que en esas conversaciones muy cordiales y muy amistosas se estaba hablando de ceses de policía, de intermediación en operaciones judiciales e incluso pues, de posible conocimiento de una estructura policial que ahora parece que es lo que se está instruyendo. ¿Usted cree que estas grabaciones condenan a la ministra Delgado políticamente? Bueno, yo lo que creo es que demuestran una mentira y probablemente exigen una explicación. En este caso, yo lo que no sé es si ya el baremo de exigencia que ha puesto Pedro Sánchez va a tener que irlo aflojando, porque en 100 días ha perdido a 2 ministros y tiene unos cuantos más con escándalos encima de la mesa. Entonces, sinceramente, es la ministra de Justicia, no estamos hablando de una ministra de Transición Energética que en su vida anterior fuera fiscal. En este caso es la notaria mayor del reino. Y es una persona que además ha negado una información que tendrá que decir por qué la ha negado. Dolores Delgado ya ha dicho que comparecerá a petición propia en el Congreso para dar ese tipo de explicaciones, pero el tema parece que está oscuro y complicado, Francisco. Sí, la verdad es que está oscuro y complicado. Ha negado tantas veces casi como San Pedro, ¿no? Pero la primera vez que aparecieron las escuchas dijo que nada, de hecho siguió a su acto y volvió a salir y dijo que no, que mire, que yo no he tenido ninguna relación profesional con este señor. Bueno, si usted no ha tenido ninguna relación profesional, podemos deducir que ha tenido relación personal, que eso es mucho más grave. Es que primero dijo que no se conocían, no habían coincidido nunca. Luego que se habían podido coincidir en 3 o 4 ocasiones. Ahora reconoce que sí que se han visto, aunque no ha habido relación profesional. No ha habido relación profesional. Y luego hoy, en la tarde de hoy, conocemos por un comunicado del Ministerio de Justicia, que se ha reunido 3 veces, bueno, no nos puede extrañar nada. Esta es la señora de la famosa cacería de Fernández Bermejo y de Prada, en la que se inició el tema de la Gürtel, ¿no? Y por la que Baltasar Garzón está condenado por prevaricación, ¿no? Es que, claro, no nos puede extrañar esto porque, según los mentideros y todo lo que corre estos días por los medios, era conocido que existía en la Audiencia Nacional un grupo de jueces y fiscales que eran proclives a la manipulación y a la corrupción. De hecho, el caso que tú comentabas antes del empresario Pérez Maura, en este caso parece ser que había 5 o 6 millones por medio y que el propio Garzón podría haber cobrado una parte importante por hacer las gestiones que en su momento gestionó, con lo cual, bueno, pues igual que han salido estas declaraciones, que probablemente en los días de aquí en los días que pasen de aquí hasta que esta buena señora vaya al Congreso de los Diputados, dé explicaciones y después dimita, que es lo que tiene que hacer, dimitir, marcharse a su casa por mentirosa, por tratar de engañar a los españoles, por tratar de manipular la justicia, por tratar de politizar la justicia, que es lo que está haciendo desde que ha llegado, pues lo que tiene que hacer es marcharse. Lo que tiene que hacer es marcharse, porque al igual que se ha conocido esto, conoceremos cómo empezó toda la trama de la Gürtel. Y algún día tendremos que hacer bueno el gobierno de Rajoy, que lograron echar por esa manipulación de la sentencia.
No te vengas arriba, ¿eh? No, yo no me vengo arriba, yo simplemente digo, yo he dicho al gobierno, no he dicho al gobierno. Yo, si me permitís, este es el escándalo más grave del trilero de la Moncloa, el más grave de estos 100 y pocos días. Esto le tenía que hacer caer, si esto fuera un país serio, que no lo es, insisto, le tenía que hacer caer a Pedro Sánchez. Hay una cosa que a mí me preocupa, y es la mafia que hay dentro de la Audiencia Nacional. ¿Sabéis quién es otro juez de la Audiencia Nacional? Marlaska. Sí. No, es que todo hay que ponerlo en su contexto. Claro. ¿Sabéis quién se acuesta en la misma cama con Dolores Delgado? Sí, bueno, ¿lo sabéis, se supone. Se supone, bueno, pues. Balta. Se supone, Balta. Uno juez, la otra fiscal. Esta señora tenía ya el indulto de Baltasar Garzón sobre la mesa. Así sobre la mesa, porque hay que ayudarnos, la familia se tiene que ayudar. Y lo habían metido dentro de aquellos que iban a estudiar la modificación de memoria histórica. Claro, ahí, en el gabinete. Es que ese es el comité de sabios. Son muy graves, el comité de sabios. En manos de quién está la justicia, pero es que a la vez hablamos de que gracias a un juez solitario, a un llanero solitario, estamos manteniendo la unidad de España. Y si llega a caer este caso en manos de uno de estos, ¿nos podemos permitir el lujo de que la unidad de España esté en manos de un juez? Eso para empezar. ¿Estos son los jueces que queremos? Bueno, ¿qué hay detrás de la Audiencia Nacional? ¿Qué se esconde detrás de la Audiencia Nacional? ¿Quién es el bufete que defiende a Falciani, que tampoco ha sido extraditado a Suiza? El bufete de Garzón. Es decir, esto es para tirar, esto es para deshacer, esto es para disolver la Audiencia Nacional. Igual que se tenía que haber disuelto los Mossos de Escuadra, hay que disolver la Audiencia Nacional con carácter urgente. En teoría debería de haberse disuelto por sí misma. Con derecho de pernada. Debería de haberse disuelto por sí misma, porque en teoría nació para jugar caso de terrorismo. Lo que pasa es que luego se derivó y se dijo, bueno, pues al narcotráfico, bueno, pues... Sí, el crimen organizado. El Poder Judicial en España no hay por dónde cogerlo. El Poder Judicial en España no hay por dónde cogerlo. Es decir, si nos mantenemos vivos, judicialmente hablando, es gracias a la labor solitaria de jueces que siguen empeñados en hacer bien su trabajo. Y algunos fiscales. Esto es una cueva de ladrones, pero no es Alibaba y los 40 ladrones, es Alibaba y los 40.000 ladrones. Un Estado de Derecho se viene abajo cuando el Estado de Derecho se viene abajo, cuando la judicatura se viene abajo. Es que esta es una individua al frente de la justicia española. Ojo, este es el mayor escándalo y puede ser los mayores escándalos de la democracia española. El caso de esta ministra de Justicia. Yo, Javier, mira, cuando estudié la carrera de Derecho... Yo también estudié, yo soy licenciado en Derecho, sí, sin máster, pero... Tuve alguno de los profesores que me daban clase y por entonces estaba muy de moda Garzón. Por otras cosas, ¿no? Y porque era el juez estrella, la operación. A mí nunca me engañó Garzón. Entonces lo queríamos. No, yo soy más reciente. Ya no era juez estrella. Es que claro. Estrellado. Es que eres insultantemente joven. Claro, entonces sí. Bien. Entonces, ¿qué venían ellos a decirte, no? Dice, al final, este tipo de jueces, pues al final nos desacreditan a todos aquellos que nos dedicamos a la labor del derecho. Por suerte hay más gente buena y en condiciones que no. Dice, pero claro, desde el momento que alguien dedicado a la justicia se mete a político, dice, malo. ¿Te acuerdas, Javier, cuando estuvimos aquí hablando del nombramiento de los distintos ministros, al único que no entendía qué hacía ahí era el astronauta? O sea, decía, digo, porque el resto más o menos, digo, pues están vinculados al partido, digo, Marlaska, digo, ya está, otro juez que quiere ser estrella. No sé si fue la sensación, dije, digo, hemos fracasado, ¿no? Digo, ¿por qué? Digo, porque yo creo que si tenemos que ser serios, ¿no? Y de verdad tener una justicia en la que no pierda credibilidad, justamente esa independencia se tiene que demostrar, pues no metiéndose en temas políticos. Cuanto menos te metas, mejor. No sé si habéis tenido ocasión de ver la de los juicios de Nuremberg, ¿no? Pues la declaración majestuosa que hace al final Burlancaster, ¿no? Sí. Y pues eso te viene a resumir, es decir, cuando los jueces se meten donde no deben, donde pueden llevar a un país, ¿no? A la destrucción al final de un país y al enfrentamiento de un país. Entonces, en este caso tenemos Margarita Roble. Margarita Roble, cuando dejó el gobierno de Zapatero, volvió a la judicatura y participó en alguna sentencia que perjudicaban al Partido Popular, ¿no? Con lo cual... O sea, el tema del Garzón es todavía más exagerado. Porque Garzón quería ser ministro, le pidió a Felipe González que le llevara al gobierno, Felipe González le llevó en las listas de número 2, luego no le hizo ministro, le hizo delegado del gobierno en la lucha contra la droga, y se cabreó, el otro se cabreó porque quería ser ministro y cuando se volvió dijo, sí, pues ahora os vais a enterar. Y fue cuando empezó a atacar al gobierno de Felipe González, o sea, caótico. O sea, me parece peligrosísimo jugar con eso y decir, oye, tú eres juez y haz tu carrera judicial y separa bien una cosa de la otra, porque mezclar
entrelazarlo, al final, pues eso, empieza la lucha de egos, poder, está no sé qué, y al final el factor humano se impone sobre la equidad que debe mantener un juez, ¿no? En este caso. Por eso me parece muy, muy peligroso. Pero ya con el hecho concreto de esto, es que ha mentido. O sea, es decir, aquí estamos hablando de que se ha avergonzado, porque hay una serie de imputados en esa mesa, y se ha avergonzado de sentarse con esos imputados y dice, joder, como los españoles vean que yo me he sentado a cenar o a comer o a merendar, no tengo ni idea de lo que han hecho. Era una comida. Era una comida, y dice, estamos hablando de decir, joder, que van a pensar que me estoy sentando con los imputados. 3 ocasiones, ni una ni dos, ni tres. Y no claro, me conocía. Pues a lo que voy, claro, son las que se saben. Pues a lo que voy es... No, y además esta reunión, insisto, era para celebrar la condecoración que había recibido Villarejo. Es decir, una reunión entre los más íntimos a Villarejo. O sea, eran 6 en esa mesa, eran bien poquitos, y ella estuvo ahí para felicitarle por la condecoración. Eso es más que un contacto ocasional con alguien. Es muy curioso, ¿no? Porque en ese mismo almuerzo el mismo Garzón profería críticas sobre cómo la policía estaba delante de la Audiencia Nacional cantando el Carrasol encerrada en un coche, ¿no? Y claro, y toda la izquierda y toda la paracuellos mediática ha estado tratando de explicar el tema y de envolverlo, diciendo que, claro, que como esta señora era la fiscal responsable antiterrorista, pues se reunía con el señor Villarejo y demás comisarios, porque, claro, como estaban en la pomada y entonces había tantos problemas, estaba tratando de desactivar ETA, empezábamos a tener los primeros problemas de terrorismo transnacional, yihadista en España, pues claro, trataban de envolverla, ¿no? Es decir, envolver el caramelo en un papel de oro, ¿no? Para que todos lo degustásemos nada más que por la vista, en este caso por el oído, ¿no? Cuando nos hemos dado cuenta que gracias a Moncloa.com pues han desvelado... Mira, pues, por culpa de Garzón hay muchos delincuentes en la calle, porque es el peor juez instructor que ha dado la vida judicial española, el peor juez instructor. Y por culpa de su mala gestión, muchísimos delincuentes, muchísimos narcos, muchísimos terroristas están en la calle. Eso es lo que le debemos al juez Garzón. Sí, los jueces no tienen muy buena valoración de él. No, le consideran muy mal instructor, efectivamente. Hace mucho ruido mediático, pero después no argumenta bien, con lo que a la hora de los veredictos, que realmente salen exoneradas las personas por no haber hecho bien la instrucción. Eso es cierto. Sí, bueno, pero que es que el tema de la toma del poder judicial, es decir, de la no separación de poderes, es una cosa que viene de muy atrás, y lo sabemos. Y es que además no solo se ha filtrado el Ejecutivo y el Legislativo en el Judicial, sino que el Judicial lo estamos viendo en el Ejecutivo y en el Legislativo. O sea, eso son cosas que no tenían que permitirse en una democracia seria. Y ahora ya lo último es que quieren que los jueces además vayan adoctrinados y que tengan unos cursillos de género. Es decir, la toma del judicial es parte de esta neodictadura que nos están preparando muy poco a poco. Y desde luego esta señora, que se tendría que ir por mentirosa manifiesta, aparte de las amistades peligrosísimas que tiene y que nos pueden hacer pensar que muy ética no es, nos pongamos como nos pongamos, es que además con la mentira todavía menos. El asunto es que ahora, es decir, esto llevan los políticos haciéndolo muchísimos años, nos mienten con todo el descaro, porque es que además muchas veces se les nota porque sacan la voz como campanuda cuando mienten. Pero Alicia, a mí me preocupa una cosa, ¿en manos de qué policía, en manos de qué cloaca del Estado, en manos de qué jueces estamos? Bueno, pues ya lo ves, no te tiene que preocupar, o sea, sí te tiene que preocupar, es evidente que estamos en manos de una auténtica banda, pero bueno, que el asunto es que esto que antes los políticos mentían y se quedaban tan anchos, ahora hay un montón, es decir, además controlan los grandes medios, pero los pequeños medios no. Entonces hay mucho medio digital que no está dispuesto a seguir aguantando mentiras, y entonces a esta señora la mentira le tiene que ir persiguiendo, y de hecho le está persiguiendo como le está persiguiendo la tesis a Sánchez, porque hay muchísimos medios pequeños que no están por la labor de aguantar a un gobierno mentiroso como hemos aguantado durante muchísimos años. Yo, Alicia, cuando dices la generalidad, los políticos nos mienten, yo a lo largo de mi corta vida, como me considero joven, he visto que miente tanta gente, y por suerte hay más gente que no miente, además en todos los ámbitos profesionales, porque te los encuentras en la educación, te los encuentras en el periodismo, te los encuentras en la judicatura, te lo encuentras en la abogacía, te lo encuentras en el mundo empresarial, hasta te lo encuentras en el mundo laboral como un trabajador de a pie. Los políticos son nuestros asalariados, los nombramos para que nos administren, pero sus mentiras nos afectan a todos, y no debemos tolerar que nos mientan. Yo no digo que se tolere, pero tampoco puedo admitir que se generalice, porque al final
si dejas de creer en un sistema democrático, en un sistema de política, la alternativa, ya sabes cuál es. Algo tendrán que hacer los políticos, por supuesto, para que no se generalice, porque es lamentable que hay muchos muy buenos políticos, muy honestos, que sin duda quedan ensombrecidos por la panda de caraduras que hay en el mundo. Por supuesto, digo, en el momento que hay una mentira, una falsedad, decir, oye, mira, automáticamente exigir la dimisión y las explicaciones oportunas. Hay políticos que no mienten, es indudable, pero que lo que yo quiero decir es que el tema de mentir descaradamente en los altos políticos lo hemos visto en varias ocasiones más. O sea, que no es inhabitual, que es que mienten, pero que mienten con una cara, con un rostro de amianto. Y ya la gente ya empieza a no creerles, y lo que digo, que hay un montón, porque antes controlaban los grandes medios y la mentira, pues ya está, se acabó. Pero ahora con los pequeños medios de comunicación, que son pequeños en el sentido de que, pues sí, pues pueden ser digitales, pueden tener menos, digamos, menos bagaje mediático, pero pueden hacer ruido. Hay que hacer que esta gente, y de hecho se está haciendo, que paguen sus mentiras y que las mentiras les persigan a cada sitio donde vayan, y que en los foros, de los chats, esto se comente, que antes no teníamos todos esos medios, eso quiero decir. No, pero de todas maneras, con independencia de los medios, al final aquí quien ha traicionado a esta señora por su mentira ha sido uno de los que estabais sentados, o sea que estamos hablando que alguien ha cantado. Alguien ha grabado la comida. Ha grabado la comida. Eso es un experto Villarejo. Según Moncloa.com, las grabaciones fueron realizadas por el propio Villarejo, según Moncloa.com. Es un experto en estas cosas. No puedo saberlo, pero era fácil imaginar que de todos los que estuvieron ahí, quizá el que lo hubiera grabado era él. ¿Qué ventajas sacaría Villarejo? Pues a lo mejor grababa muchas cosas, simplemente lo mismo se le olvidó apagar la grabadora. Por tenerlo en su registro y por si acaso, y por un futuro. Lo que ha podido grabar, pero ¿qué ventajas saca? El futuro. Hombre, teniendo en cuenta que ahora está detenido, me imagino que está siendo investigado, supongo que si involucra a otros y si facilita información de utilidad para la investigación, puede salir beneficiado. Recuerdo las conversaciones de Coina, también las saca Villarejo. Luego hay un episodio que ha pasado de puntillas, y es como al exministro Fernández Díaz, ministro del Interior, le pusieron escuchar en su ministerio. En su ministerio. Sí, tiene mérito, escuchar al ministro del Interior tiene mérito. En su despacho. Sí, sí. Es decir, por eso digo que estos son auténticas cloacas del Estado. Y en España no se ha hecho limpieza ni del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Justicia nunca. Cuando llega el 11M resulta que sabía más la cadena SER y el químico Rubalcaba que el propio ministro del Interior, que Acebe. Por favor. Y no se ha hecho limpieza nunca. Ese fue el grave error de José María Igual que en Aznar. Televisión Española tampoco. Ese fue el grave error de José María Aznar cuando llegó a Moncloa, no limpiar el Ministerio del Interior. Pero yo creo que Alicia ha dado con el quid de la cuestión cuando hablaba de filtraciones, y Javier cuando hablaba de que es el mayor escándalo al que nos estamos enfrentando, y probablemente sí, porque recientemente también hemos oído, y se ha pasado todo de puntilla, que ha habido una filtración de todos los mensajes que se habían cruzado los jueces de España, entre ellos, durante el 1 de octubre y los días previos al 1 de octubre y el 6 y 7 de marzo. Eso es un escándalo monumental. Por ese mismo escándalo, esta señora y quien la sustenta tendrían que estar en la calle. Hoy mismo se han conocido y se han filtrado imágenes de los políticos presos declarando. Vamos, la que ya conocíamos los audios de Junqueras, allí dándose golpe de pecho, porque yo. ¿Quién está corrompiendo el Ministerio de Justicia? ¿Quién está terminando con la justicia? ¿Quién está haciendo ese tipo de filtraciones? Porque claro, aquí luego es muy fácil. Llegan todos estos y van a matar al mensajero, van a matar al periodista. Pero no, señores, si son ustedes y algunos que se dejan utilizar. Entonces, claro, vamos a empezar a depurar ese ministerio y vamos a poner los puntos sobre las íes. Y vamos a eliminar, a inhabilitar, a expedientar, a encarcelar a todo aquel fiscal o a todo aquel funcionario de la Administración de Justicia, digo fiscal, como puede ser abogado, lo que sea, funcionario de la Administración de Justicia, que filtre este tipo de datos y cuando hablamos de presionar a un juez o a un fiscal, hacemos como hizo el Partido Socialista con Barbero, ¿os acordáis? Que acabó muerto. Ese es el tipo de... porque a Barbero es que hasta que no consiguieron apartarle... He dicho inhabilitar, yo he dicho inhabilitar. No, que te quiero decir que es que el problema de España es que esto de la justicia, los políticos presionando a jueces y fiscales son como colegas. Luego le contentan, te doy el número 2 y te vienes conmigo. Luego el tío deja la política y se vuelve a la judicatura. Claro, entonces tendremos que pensar en regular la llegada de los jueces y fiscales a la política. Es decir, si usted quiere ingresar en política, pues a lo mejor va a tener que estar 20 años sin llevar un despacho de abogados, sin ejercer de juez o ejercer de fiscal. ¿Usted se lo piensa?
y el tío te pille con el carrito del helado, pues inhabilitado de por vida. No, por eso he dicho, por eso he empezado la intervención señalándolo, ¿no? Digo que al final este tipo de cuestiones hacen un flaco favor a la justicia, que al final los afecta a todos. Fijaros que yo siempre soy un defensor del Estado de Derecho vinculado mucho a la justicia y a la ley, más que vinculado incluso a los propios partidos políticos, o sea, es decir, porque los propios partidos políticos al final puedes venir gente de muchos ámbitos, en muchos entornos. Digo, pero la carrera judicial es menos independiente ahora que antes del año 75. ¿Ya ven quién me rebate eso? Bueno. Mucho más independiente. Era antes del año 75 que lo que es ahora la justicia en España. Hay de todo. No, hay no. De todo. Hay de todo. No, absolutamente. No, hay de todo. Hay de todo. A ver, de todo hay de todo. Y la mayoría es independiente. O sea, la mayoría es independiente. La justicia, ¿no? Tanto en cuanto que la mayoría de los jueces son nombrados por la política. Es decir, vámonos a los tribunales superiores de justicia, a las comunidades autónomas. ¿Quiénes los nombran? ¿Quiénes los nombran? Los presidentes de los gobiernos autonómicos. Vámonos al Tribunal Supremo o al Constitucional o a la Audiencia Nacional. ¿Quiénes los nombran? La mayoría, los políticos, 3, 4, 5. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir, dejar cada poder en su momento y que sean los mismos jueces, los mismos fiscales los que se regulen por ellos y se vayan nombrando. Sí, pero porque si no, entonces ahí es donde está la politización de la justicia. Porque es que si yo llego al gobierno autonómico de Extremadura y te nombro a ti, estoy nombrando a mis 3 jueces a mis 3 jueces amigos que no me van a tocar nunca. Y no, lo que tiene que haber ahí es porque al final es que al final cuando la justicia está politizada, todos son deudas. Y si yo te nombro a ti, tú te vas a sentir en deuda conmigo, vas a decir, joder, ¿cómo voy a llevar yo al gobierno de ahora los tribunales? Fíjate hoy la camarilla que está, si no me va a pillar a mí. La camarilla que hemos visto ahí en esos momentos, que sí que eran jueces intentando meterse en el mundo de la política y el resto eran comisarios y demás y tal, que han ido ascendiendo por una carrera que no tiene que ver tampoco con la política. O sea, es decir, estamos hablando de en esa mesa hemos visto un juez condenado por prevaricación, una fiscal de la Audiencia Nacional y policías. Claro, pero que esas camarillas... Menuda reunión. Claro, pero esas camarillas que estamos hablando... Es como la de la cacería. Y dice, oye, mira, ahí no estaba en esos momentos, porque Garzón en ese momento no era político. Era juez inhabilitado. Era juez inhabilitado en esos momentos. Condenado por prevaricación. Y la otra era fiscal en esos momentos. Con y había hijo, ¿por qué se le condecora? Pensé que esto es como el fraude de Pedro Sánchez, que la universidad en pleno tenía que ser fusilados entre comillas, filosóficamente hablando. Es decir, ¿quién le da el cum laude a Pedro Sánchez, independientemente del tribunal? La universidad al final. ¿Quién condecora a Villarejo, que ahora está en el talego? Pero ¿en manos de quiénes estamos? ¿Cómo se reparten aquí las condecoraciones? ¿No te llamaron para el tribunal? A mí no, a mí no me avisaron. Sí te llamaron para el tribunal. Te quiero decir que ¿en manos de quién estamos? Esto nos tenemos que hacer preguntar. Claro, hay muchas lagunas, el 11M, y no quiero ser conspiranoico, pero es que esto está lleno de lagunas. Atentados como el de Hipercor en Barcelona, los pesos en la calle, Otegi sacándose selfies pasando por las Ramblas. Pero ¿en manos de quién estamos? ¿Esto qué es? ¿Qué país es este? Como dice Alicia, estamos en manos de una banda. No, pero lo que tenemos que hacer es contarlo y hacer que cada vez, evidentemente, los españoles lo vean más claro y que tengan las cosas claras. Jueces en España, la Audiencia Nacional, liberando etarras, en cambio se van a Guatemala a perseguir a un octogenario como el Fray Ríos Montt. Sí, o Argentina, por ejemplo. Y hay otros y la sanidad universal y la justicia universal. En España, gente que... Hay otros que no. No voy a decir nombres porque evidentemente tampoco manda permiso para darlos, pero tienen muchos jueces, tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional, que están haciendo un trabajo estupendo. Con carácter urgente la Audiencia Nacional. Sí, hay que disolverla ya. Buenos, pero no estamos hablando de eso. Lo que no puede es haber ese número excesivo de jueces corruptos. Proporcionalmente con los buenos, naturalmente que son mucho más los buenos, pero es que no nos podemos permitir... Mira, si nos permitimos uno a lo mejor, pero es que hay bastantes más de uno. La proporción respecto a los buenos a lo mejor no es muy alta, pero es suficiente para hundir esto, para que el judicial esté totalmente en entredicho y esté vendido al poder político. No puede ser que en todas partes los políticos pongan a los altos jueces. O sea, no puede ser, eso lo tiene que elegir, haya o no camarillas, lo tiene que elegir el propio judicial. No puede meterse el poder político, y lo ha explicado muy bien. O por lo menos la mayoría de ellos. Pero que al final también... Lo ha explicado muy bien Paco Trejo, porque luego hay deudas. Claro, tú me has puesto, ¿cómo voy a coger y te voy a juzgar a ti, con lo amiguete mío y además que estoy aquí tan ricamente? Pero Alicia, mira, tú sabes también que muchas veces en un colegio, en un instituto, llegan, se pone una camarilla y dice, vamos a elegir quién es nuestro jefe de estudio, quién es no sé qué. Y hay camarillas al final también dentro de eso. Y también puede triunfar el mal.
También puede triunfar el mal. Pero o sea, es así de claro. No, pero es que estamos hablando exactamente como nuestros políticos, nuestro gobierno está todos los días amenazando a la justicia y coartándola con el caso de Cataluña. Cuando les conviene, si no son jueces amigos. Está afectando a uno de los pilares básicos de la sociedad española. Pero si resulta que ponemos en duda la justicia por un lado y por el otro lado, decir, oye, tenemos un gobierno que está atacando, le dice, no, lo que tenemos que defender es la justicia, los jueces que sean corruptos, expulsémoslos de la carrera judicial y busquemos los mecanismos para que ya están, que mira dónde está Garzón. Mira dónde está Garzón, me refiero. Está ridiculeando porque el tío no se da por vencido. Bueno, no sé es si un tema que sin duda resultó seguirá coleando, un tema que sin duda seguirá coleando, sobre el que les tendremos puntualmente informados y entre otras cosas porque creemos que puede poner muy en cuestión la continuidad de Dolores Delgado como ministra de Justicia. Porque hasta ahora hemos visto dimisiones por temas muchísimo menores, que parece bastante más grave, debería ponerse sobre la mesa para ver si realmente ella puede ser ministra de Justicia o no. En fin, vamos a cambiar de tema. Como saben, el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, ha llamado imbécil a José Luis Rodríguez Zapatero. Miren, ustedes pueden estar a favor o en contra de Zapatero, pero es intolerable que alguien, a un expresidente del gobierno, le llame imbécil, al margen de lo que sea. En fin, pequeña pausa y lo comentamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el Endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.